Hi everybody, let's make our first introduction to this level with the topic name Modal Verbs. Hola a todos, vamos a iniciar la primera introducción a este tema de este nuevo nivel denominado verbos modales. Entonces, primero vamos a hablar en general cuál es el uso, de qué modo o cómo trabajan estos verbos modales. Lo primero que nosotros debemos saber es que esto se llama verbo modal. ¿Por qué? Porque no tiene infinitivo. O sea, en estos verbos nosotros no vamos a utilizar el to para darle un infinitivo al modal. Solamente hay un modal que utiliza el to, pero de otra manera en la gramática, pero ese lo vamos a ver más adelante. Otra cosa importante es que estos verbos modales necesitan de otro verbo que lo acompañe para que pueda tener un sentido. ¿Sí? Eso es importantísimo tenerlo. Y lo otro también que hay que saber es que el verbo modal tiene la facilidad de que, así como no utiliza el to como infinitivo, nos dice que no utilizan auxiliares para su estructuración en cuanto a la pregunta o la negación. Él mismo hace las veces de verbo y de auxiliar. Entonces esto es un tema que nos da la facilidad de poderlo construir en su forma gramatical. Entonces vamos a ver los verbos modales por tandas. La tanda que vamos a ver hoy, vamos a trabajar 4 verbos modales. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de utilizar los que tienen similitud para poder diferenciar los contextos y así los vamos aplicando poco a poco. Entonces vamos a iniciar. Vamos a trabajar los primeros 4 modales. ¿Por qué así? Porque si los vamos a analizar nos damos cuenta que son prácticamente en su interpretación en español iguales, ¿sí? Porque es que entender el modal y su traducción es lo de menos. Eso es lo que menos importa. Lo más importante es saber en qué contexto se debe utilizar, ¿sí? Porque de ese modo es que en realidad se va a poder trabajar los verbos modales de la forma adecuada. Entonces debemos aprender en qué contexto va cada uno de ellos. Porque si miramos la traducción, por ejemplo, can, poder, could, podía o podría, es muy parecido, may, poder y might, poder. O sea, vemos que es lo mismo. Entonces vamos a entender cómo utilizarlo según el contexto y los tips adicionales referente a lo que es cómo se escribe de su forma negativa, cuál es su uso contextualizado y hacemos un ejemplo de cada uno. Luego miramos cómo es la estructuración gramatical. Arranquemos con el can, poder. Bueno, el can tiene varias formas de escribirse en forma negativa. El británico lo utiliza incluso de una manera muy inusual que es el cannot. Pero pues vamos a trabajarlo de la forma más común y más práctica para que no nos extendamos con varias opciones que no son muy usuales en inglés. Entonces, ¿cuál es la forma más práctica, la forma más común del can't en negativo? Con el apóstrofe. Queda can't. Entonces, así es la negación del can con el apóstrofe. ¿Cuáles son los usos para este modal? Lo primero es que la más común es que se utiliza cuando hablamos de una habilidad. Habilidad de hacer algo. Yo puedo correr muy rápido, eso es una habilidad, ¿sí? También lo podemos utilizar en la posibilidad. Posibilidad de que algo ocurra. Él puede venir mañana. Una posibilidad. Y también lo vamos a utilizar en preguntas. Cuando utilizamos esto en pregunta, es el contexto adecuado es cuando estamos haciendo una pregunta de una manera no formal. No formal, y ojo con esto, no quiere decir que sea grosero. No, lo que pasa es que depende con quién se esté hablando, ¿no? Si tú estás hablando con un amigo de mucha confianza, pues no utilizas tanta formalidad. Entonces, se puede utilizar en la pregunta, sobre todo en las preguntas no formales o informales. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo traer las cajas. Acá estoy tomando 2 contextos. Traer las cajas. Puedo hacer referencia en eso a la habilidad, en caso tal que las cajas fueran muy pesadas, por ejemplo. Y aparte de la posibilidad de que yo las traiga, ¿cierto? Entonces yo coloco la oración hasta que no le colocamos el verbo, que en este caso es traer,
la oración no va a tener sentido. Entonces el modal no va a ir acompañado de nada más. Más adelante, cuando veamos la gramática en total, vamos a entenderlo más claro. Entonces yo puedo traer las cajas. The boxes. Listo. Ahí tengo el modal, la forma negación, en qué contexto se utiliza, habilidad, posibilidad, y en las preguntas no formales o informales, y hay un ejemplo. Ahora vamos para el could. Bueno, el could, la forma de negación común para que nosotros podamos utilizarlo, vamos a trabajar la más común, que es lo mismo con el apóstrofe, contraemos, y queda couldn't. Entonces, ¿cuándo utilizamos couldn't? Miren acá porque quiero que hagan la comparación con el de arriba. Vamos a hablar de una habilidad o de una posibilidad, pero del pasado, porque habla de podía. Yo podía correr muy rápido cuando era más joven, una habilidad del pasado, ¿cierto? Entonces utilizamos el mismo contexto pero en el pasado. Lo que pasa es que también tendemos el podría, eso se va a trabajar es con el condicional, ¿sí? Cuando se habla de la probabilidad, pero del futuro, ¿sí? Entonces va a decir probabilidad, yo podría viajar con ustedes. Entonces una probabilidad del futuro, pero eso se va a trabajar es con el condicional. Un ejemplo. Yo digo, cuando yo era niña, podía correr más rápido, por ejemplo. Entonces me quedó un poco larga, pero es para que entendamos el contexto. Yo diría, when I was a child, for example, I could, yo podía, correr más rápido, run faster. Entonces estamos hablando de una habilidad del tiempo pasado, con el could. Veamos el may. Bueno, el may, por el contrario de los dos anteriores, no tiene una manera negativa contraída, ¿sí? No la tiene, se utiliza de manera separada. ¿Eso qué quiere decir? Que su negación es may not, ¿sí? Esa es la negación de este modal. ¿Y en qué contexto se utiliza? Se puede utilizar en la y al igual que el could y que el can, puede servir para una posibilidad del futuro. Sirve también para permiso o una instrucción. Hay que hacer énfasis en esto, en permiso. Lo que sucede es que cuando utilizamos el may, estamos haciendo una solicitud en cuanto a la pregunta, porque seguimos trabajando acá con preguntas. Se puede trabajar en forma interrogativa, pero cuando es muy formal, acá sí estamos trabajando la formalidad, la elegancia al hablar. Es por eso que cuando estamos con los niños pequeños en clase, se les enseña que para pedir permiso para ir al baño, se dice, teacher, may I go to the bathroom, please? May I go. Lo utilizan es con el may, porque se está pidiendo un permiso de manera formal. Entonces, ese es el uso de este may. Un ejemplo. Puedo sentarme aquí. Estoy haciendo una pregunta formal. Entonces sería, may I sit here? Estoy tratando de ser lo más formal posible, utilizando el may. Entonces puede ser que signifique poder también, pero para hacer preguntas, a diferencia del can, es no formal. En cambio acá sí estamos dando la formalidad. ¿Qué sucede con el might?
El might en su forma negativa, al igual que el may, trabaja separado. O sea que en su forma negativa va a ir separado. No se debe contraer con el apóstrofe como hicimos con los dos primeros. ¿Cuándo se debe utilizar el might? Se puede utilizar también una probabilidad del futuro. Estamos hablando de probabilidad o posibilidad del futuro, al igual que could o el may. Y también lo que sucede es que también se puede utilizar para permiso, al igual que might. ¿Cuál es la diferencia entre may y el might? Y eso es importante saberlo. Lo que sucede es que este might es más utilizado en el inglés británico, ¿sí? O sea, cuando queremos hacer una pregunta, un permiso formal, muy formal, el británico utiliza el might, no el may, pero en realidad es lo mismo. Y si nosotros vemos acá, pues tiene similitud tanto con el may como también con el could. Hay otra cosa que es muy importante decir del might, y es que cuando nosotros vamos a hablar del clima, ¿sí? Que es una probabilidad del futuro, si va a decir puede que llueva mañana, porque así es la forma correcta de decirlo, ¿cierto? Cuando digo puede que llueva mañana es una probabilidad del futuro y me estoy refiriendo al clima. Cuando estamos hablando del clima es de carácter obligatorio que esto sea utilizado con might, ¿sí? Entonces acá colocamos que se utiliza para referirnos al clima, para decir puede que llueva mañana. Por eso también se dice que el might significa puede que cuando hablamos del clima, ¿sí? Yo voy a colocar esa. Puede que llueva mañana. Es una probabilidad, no tengo certeza, estamos hablando del futuro y del clima. Entonces, ¿qué haría? Siempre que hablamos del clima utilizamos it. It might rain tomorrow. Entonces, aquí tengo los 4 modales que son similares en su forma contextual y la gramática ya la vamos a analizar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hago yo para de pronto no confundirme? Este con este, en la posibilidad, la probabilidad. No, es que no es cuestión de no confundirse. Lo que sucede es que vamos a tener oraciones contextualizadas en donde nos pueden servir varios modales. Lo que pasa es que hay que tener cuidado más que todo con las excepciones, ¿sí? Cuando hablamos de formal, cuando hablamos de no formal, pero yo puedo decir que si un estudiante me hizo una oración contextualizándome una probabilidad del futuro, pero lo hizo con could, pero otro me la hizo con might, pues es válido porque es que sirven los dos. Entonces, ahí es que diferenciar su uso contextualizado para poderlo tener claro y a la hora de utilizarlo, podamos ver qué probabilidades y qué posibilidades tenemos sin cometer errores que no se pueden hacer a un lado, como hablar de la formalidad y de la informalidad. Entonces, vamos a ver la gramática de estos 4. La gramática de los modales es muy sencilla, porque como ya lo dije previamente, el modal no necesita de un infinitivo, no necesita de un auxiliar. Es muy fácil y los modales trabajan de la misma manera, por eso se puede colocar una sola fórmula para cada momento. Lo que sucede es que, como ya les dije, lo importante es saber en qué contexto se utiliza. Entonces, acá tenemos los modales de hoy, que estamos trabajando el can, could, may and might. Esos son los modales de hoy. Entonces, si yo voy a hacer una oración afirmativa, miren la fórmula, coloco el subject, sujeto, plus modal, el verbo modal, plus the verb, el verbo que vamos a utilizar, plus a complement. Entonces yo puedo poner la siguiente oración. Los estudiantes pueden traer sus mascotas mañana. Miren esta oración. Acá estamos hablando de un contexto, ¿cierto? Los estudiantes pueden traer sus mascotas mañana. Importantísimo que hay que tener. Esto ya me dice que es futuro, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender el contexto. Futuro. Pueden traer una posibilidad.
probablemente los traigan, ¿cierto? Entonces, también podemos decir lo que es un permiso. Los estudiantes pueden traer sus mascotas mañana. Entonces, estamos hablando de probabilidad, de permiso y estamos hablando de futuro. Entonces, cuando me dicen mañana, entonces yo tengo que mirar de los modales que hemos trabajado, cuáles me indican para el futuro, porque todos significan pueden. Bueno, pero es que es una posibilidad, una probabilidad, pero el presente. Entonces, descartemos eso. Entonces, puede ser could porque could sirve para probabilidad del futuro. Y si es un permiso, pues no es muy formal, pero sirve. May también hace probabilidad y también sirve para el futuro. Might hace también las veces de probabilidad y posibilidad del futuro. O sea que cualquiera de estos tres me sirve. Lo que pasa es que ya sé que con este me va a quedar más formal que este. Y que might queda aún más formal todavía porque esto es más un inglés británico, la elegancia de la palabra. Entonces, podemos utilizar cualquiera. Yo voy a utilizar could. ¿Sí? Entonces yo digo, sujeto, los estudiantes. Entonces el sujeto son los estudiantes. Sería the students. Luego me dice el modal. En este momento yo decidí could porque el contexto me sirve. Eso es lo que yo les decía. Hay oraciones en donde pueden utilizar varios modales. Pueden servir. Lo importante es estar seguros de que el que estoy escogiendo sí se adapta al contexto. Luego me dice el verbo. En este caso es traer. Creo que ya lo había utilizado. Y el complemento sería sus mascotas mañana, que es el resto de oraciones. Su de ellos es their mascotas, their pets tomorrow. Listo, ahí me quedó la oración construida. Sujeto plus modal verb plus the verb plus complement. The students could bring their pets tomorrow. Listo, ahí me quedó construida la afirmación. Cuando hablamos de la parte negativa, entonces la fórmula ¿cómo cambia? Lo único que va a cambiar es que el sujeto, mire, va igual, modal, pero el modal va a ir con su forma de negación, ¿sí? Colocarlo en forma negativa, agregar ese not, puede ser contraído en el modal donde se permita o puede que no, más el verbo de complemento, o sea que el cambio va a estar solamente en el modal. Entonces voy a trabajar esa misma negativo, sería the students couldn't, porque este es un modal que se puede contraer con el apóstrofe. ¿Qué pasa si dejan could not? No, pues no queda mal, pero no es común, entonces acostumbrémonos a utilizarlo con la contracción que da el apóstrofe. Couldn't. Luego el verbo, bring, y el complemento es their pets tomorrow. Acá ya estoy diciendo que los estudiantes no pueden traer, no les están dando el permiso para el futuro probable. No pueden traer sus mascotas mañana. Listo, ahí ya me quedó la construcción en negativo. Ahora me voy a la forma interrogativa. Siempre que vamos a hacer una pregunta con un modal, la gramática es muy sencilla. Lo único que debo hacer es un switch. ¿Y qué es un switch? Cambio de lugar. ¿Qué cambia de lugar? El sujeto con el modal. Porque el modal hace las veces de auxiliar. Entonces quedaría, la fórmula de queda, primero colocamos el modal, plus subject, plus the verb, plus the complement, and obviously the question mark. Y por supuesto el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración en pregunta? Entonces primero coloco el modal que ya sabemos que es could. El sujeto, the students, could the students, luego el verbo bring y el complemento que sería their pets tomorrow. Could the students bring their pets tomorrow? Estamos haciendo una pregunta formal de una probabilidad del futuro, ¿sí? Entonces yo de una vez puedo dar respuesta repasando la afirmación a la negación, porque yo puedo decir que sí. Para ser más práctico, para decir si los estudiantes pueden traer las mascotas mañana, en realidad la forma más práctica es decir sí, ellos pueden traer
las mascotas mañana, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es reemplazar the students por they. Si quieren dejar the students, déjenlo, pero en realidad hay que tratar de ser muy práctico. Entonces sería they could bring their pets tomorrow. Si ellos pueden traer sus mascotas mañana. Y la negación, pues, como es una respuesta, colocamos el no, coma, por formalidad. They couldn't bring their pets tomorrow. Aquí repasamos de una vez la construcción afirmativa y negativa, pero ya a modo de respuesta. Miren, lo más importante de los modales no es la traducción no importa. Hay que conocerla para tener una guía, sí, pero la traducción literal es lo que menos interesa. Lo importante es saber el contexto en el que se utiliza cada uno de ellos para no equivocarse y utilizar el más apropiado. Me refiero a que, si dice no, pero es que si la oración en español me dice podía, si no me dice podía, entonces no es could. No, el could es probabilidad del futuro, por ejemplo. Entonces, aunque acá no dijimos desde antes podía, no podrían, no quiere decir que yo no puedo utilizar un could. Sí lo puedo utilizar porque estoy hablando de una oración de una probabilidad del futuro que es viable. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, muchachos, eso es lo que necesitamos grabarnos acá en el disco duro. Lo importante es conocer el contexto y mirar que la gramática en realidad es muy sencilla porque todos los modales van a trabajar de la misma estructuración. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo por hoy. Bye.